Julio Piumato, que es secretario general de la Unión de Empleados Judiciales. Que un ratito vamos a estar hablando sobre cómo funciona la justicia en la Argentina. Pero un comentario de esto. Sí. Fundamentalmente, esto no es el impuesto a las ganancias, esto es la cuarta categoría. Claro, sí. Esto es el salario. Yo quiero ver si van a pagar ganancias a la usura financiera, si van a pagar ganancias los que se llevan, los que realmente ganan en la Argentina. bueno, hasta hoy, ¿no? Esto es la Cecilia, cuarta la actividad categoría. financiera no paga ganancias. No. Bueno, el juego... Los todo. jueces tampoco pagan ganancias. No, pero entran dentro del que el salario no es ganancia, ¿no? Digamos, el gobierno dijo en campaña que el Estado no le iba a sacar plata a los que viven de un salario. Esto, como lo dijo tu colega, esto no están cumpliendo. Pero igual, Piumato, de todos modos, hoy los jueces, digamos, la justicia en general, Pero también se ha los empleados, son distorsionado. ¿Vos sabés? privilegiados frente a los demás. No, los empleados No. judiciales tampoco. Claro, por eso. Pero nosotros luchamos siempre, ¿no? El salario no es ganancia. Este es un problema conceptual. Pero todos el los demás salario mortales tenemos ese problema. no tendría que pagar ninguno. El gobierno que prometió que nadie iba a pagar. Nadie iba a pagar de los trabajadores. El impuesto a la ganancia es un artículo, es de la cuarta categoría. Y jamás en la Argentina los asalariados, solo los grandes ejecutivos de empresas pagaban por la cuarta categoría. Ahora, no se pagaba eso de ganancia. Más, cuando Perón generó el impuesto a los altos ingresos, lo hizo porque en el año 54 habían empresarios que hacían fraude impositivo. Se anotaban, para no pagar el impuesto a las ganancias, se anotaban como trabajadores, se daban sueldos siderales, y de ese modo pero escapaban. Claro. Pero no eran empleados. De ese modo escapaban. Entonces, lo concreto es que acá lo que hay que decir primero es que el gobierno no cumple una promesa de campaña. Y a Piumato recién decía Cecilia, a ver si el gobierno podía llegar a utilizar esto para convencer a la CGT, entre otros argumentos, para tratar de enfriar el paro que se está armando. ¿Cree que los puede llegar a convencer con esto? Yo creo que no. Vuelvo a decir, la promesa electoral era que nadie iba a pagar ganancias. Hay dos datitos más de lo que le van a ofrecer a la CGT Eso el en jueves. democracia, perdón, No. eso tenemos que decir, es un fraude con los electores. Digamos, eso tendría que tener una condena también, cuando candidatos prometen cosas y después no las cumplen. ¿No? Esto me parece Nos quedamos serio. sin clase política, Nos Piumato, quedamos igual, sin candidatos a nada. Hablando de... Bueno, Lamentablemente. pero sería sano. Sí. Digamos, Sí. que dice que se prometa y se cumpla. El famoso mandato Contrato electoral, social. hay que cumplirlo, ¿no? Ahí recuperamos credibilidad en la política, cuando se cumple lo que se dice, ¿no? Evidentemente acá se están aceptando que en la Argentina no existe la palabra. Hablando del paro que se está gestando en la CGT, hay que ver si se hace o no. Hoy hubo paro de estatales y docentes en todo el país. Estamos acá desde CETERA de todo el país exigiendo la apertura de paritarias, exigiendo la necesidad de que se discuta el tema salarial que ha quedado por debajo del aumento de la canasta familiar y exigiendo también el cumplimiento de lo que todo lo que hace con la paritaria nacional y la ley de financiamiento educativo. Yo creo que son conscientes y además tienen toda la voluntad de empobrecernos, toda la voluntad de dejarnos tirados en la calle, toda la voluntad de generar un ejército de desocupados. Este gobierno es un gobierno oligarca, terrateniente, que viene por los laburantes. Queremos que el gobierno modifique su actitud, que convoque a paritarias y que cumpla con los acuerdos paritarios firmados anteriormente con nosotros. Ahí estaba el reclamo de los estatales. Fundamentalmente tiene que ver eso con la reapertura de las paritarias del sector, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, está claro que el gobierno dijo 20-25% de inflación para este año y hoy tenemos un interanual que está en 45%. Vamos a ver si baja de acá hasta fin de año. Algunos dicen que va a bajar, otros que va a tener picos de serrucho, pero evidentemente hoy ha habido este año una gran transferencia de ingresos del sector asalariado a otros sectores y sobre una realidad que no estaban bien los asalariados. Si cuando los trabajadores terminaron bastante mal el gobierno pasado. Por eso el documento de la CGT en agosto decíamos de mal en peor. Estábamos mal y ahora estamos peor. Y hubo medidas concretas y efectivas para sectores concentrados de la economía, lo vimos desde el principio. Entonces, acá realmente se ha profundizado el ajuste
hacia los asalariados y está lógico que cada organización pelee ¿por qué los trabajadores tienen que perder para la inflación? Cuando pierden los trabajadores, alguien gana. Y nuevamente, como pasó, no es mérito solo de este gobierno, en los últimos años, el gobierno anterior, te podría decir que los últimos 5 o 6 años, los que más ganaban en Argentina eran los bancos. Este año, los bancos tienen tasa récord de ganancia. Y cuando son los bancos en un país los que ganan, es decir, gana la especulación, no gana la producción. Bueno, que no paga ganancias. Y pierde el trabajo. Y tampoco paga ganancias. Sí, pensaba que el gobierno tiene otras 2 cosas que le quiere ofrecer el jueves a la CGT en la reunión que va a tener Alfonso Pratgay, va a tener Rogelio Frigerio y Mario Quintana, se van a reunir con la CGT. Le van a ofrecer que el medio aguinaldo de diciembre no pague impuesto a las ganancias, el medio aguinaldo de diciembre quede exceptuado del impuesto a las ganancias y que haya un bono de fin de año como hubo el año pasado, como hubo en diciembre, apenas asumió el gobierno, para los beneficiarios de planes sociales, que son los trabajadores en cooperativas y los beneficiarios de la AUH. ¿Se puede negociar, se puede discutir, evitar un paro con la discusión de ganancias en esta instancia o es inevitable? Yo creo que la agenda es muy clara, hay que ver la entidad de esto. Para mí este proyecto del gobierno de ganancia es vos podés decir, sí, es un paso adelante que modifica las escalas, pero modificar las escalas es cumplir con la ley. La ley de ganancia impone anualmente modificar las escalas. Sí, bueno, pero no se hacía hace muchísimo tiempo. Pero bueno, pará. Que se haga lo que se debe hacer ya no es un mérito. No, pero usted dice, pero no se hace lo que prometieron. No se hace lo que prometieron. Porque por eso, fíjate vos cómo está distorsionado, que hablamos de ganancia y hablamos de impuesto al salario. Y ganancias, hay otro montón de cosas que son ganancias. Esto es que sí se lo viera a la gente. Sí, también es cierto que es la carga impositiva que tiene un trabajador en la Argentina es brutal. Y como decían ustedes, incluso los que pagan mal. Sí, impuestos de primer mundo, pero los servicios que da el Estado son del 10º mundo. Entonces, si pagás impuestos, recibís del Estado lo que tenés que recibir y hoy no tenés seguridad, no tenés salud, no tenés buena educación, no tenés nada. Entonces, convengamos, no todo el problema de este gobierno viene desde atrás, pero vuelvo a decir, que paguen los que más tienen. Piumato, comenzamos el programa recorriendo el despacho de Servini de Cubría. ¿Lo conoce? Sí. ¿Hace cuánto que no va? No, ¿cuál? ¿Tiene 2 despachos? No, el de Comodoro Pi. No, el de Comodoro Pi hace bastante. Bueno, si quiere se lo mostramos. Lo decíamos al comienzo, así trabaja la justicia federal. Acá este pequeño lugarcito que también, acá se toma declaración. ¿En este rinconcito? En ese rinconcito, por eso les muestro. Y para el que está sentado ahí, es un honor tener escritorio y estar sentado ahí. O sea, ¿hay gente que no tiene escritorio? Claro. Cuando viene el turno, todos los detenidos que vienen... porque son los sumariantes de causa detenidos son los que están en este ámbito. O sea, ¿los detenidos los traen acá? Sí. Acá y ahora donde te voy a llevar. A ver. Vení, acompáñame. Sí. Esto es lo que le llamamos, que se le llama comúnmente acá, desde que se instalaron los chicos, le llaman la villa. La villa. Esto es lo que no tiene salida afuera, como lo ves, y te encontrás con que acá viene el detenido, la policía, el abogado, el otro abogado, y a veces se está indagando a 2 al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, acá Él, por ejemplo, tiene la de Tomeo. Mirá, seguí la recorrida por acá. Esta es la celda que yo dije que cuando se construyó, año 96, nos preguntaron, nos mandaron acá y nos pusieron una celda para detenidos. Y esto nunca se usó. Costó $1.500 esta puerta y ahora lo que hace es guardar expediente. Por favor, corto, porque lo tengo a Pérez Corral. La pieza donde se investiga la Argentina, que tenemos que ir enfrente. Mirá lo que es. Acá trabaja otra persona. Mirá lo que están los expedientes. Y esta es la Secretaría de Derechos Humanos, donde hemos encontrado 13 chicos. Este es el despacho del secretario. Acá estuvieron sentadas varias de las víctimas. Me imagino, o sea, los nietos recuperados en este lugar.
Acá O sea, todo junto. O sea, Mirá, acá se lleva la causa de España. También la de española y la causa de AFA. Sí. Todas esas causas acá mismo. AFA también acá. Sí. Él decía, ¿no? La causa por la tenencia de un porro con causas por delitos de lesa humanidad, o por ejemplo la de Fedrina. Ahí estabas viendo a Pérez Corradi, que hoy nos lo encontramos en el recorrido que hicimos por el despacho de la doctora Servini de Cubría. Ya se nos suman a esta mesa el abogado César Mayer y los diputados Daniel Lipovetsky del PRO, que preside la Comisión de Legislación General, y Rodolfo Tayalde del Frente para la Victoria, que es miembro de la Comisión de Legislación Penal. Gracias a los tres por sumarse, por venir. Pimato, bueno, recién mientras veíamos el texto decían, bueno, pero eso está bárbaro al lado de otros lugares, de otros despachos, de otras reparticiones de la justicia. En general está colapsada porque son años que no ha habido ni renovación edilicia, ni acompañar con las plantas de personal y el número de juzgados el crecimiento geométrico que tuvo la conflictividad y, digamos, la realidad de la justicia, ¿no? Desgraciadamente, los últimos años fueron desastrosos para la justicia. Esto que salió hace poco del tóner y del papel es una realidad que tiene 4 o 5 años en la justicia, que no hay tóner ni papel. Más, se dan las situaciones que algunos se roban el papel entre sí, de un juzgado a otro. Cuando lo van a buscar, uno en vez de una rema se lleva 2, y es el gran logro, pero dejó otro juzgado sin papel. El año pasado tremendo lo que está contando. El año pasado era tremendamente mucho más crítico, porque incluso dejaron de hacer los aportes a fin de año. Este año hay un flujo en principio mejor, pero venimos atrasados. ¿La justicia no mucho hacía los tiempo. aportes patronales? Sí, no, la justicia. El Estado no le hacía. A los Los aportes presidentes al del Estado. Consejo del año pasado le hizo una denuncia penal porque no retuvieron legítimamente lo que correspondía a Pero los por falta de Sí, fotos. diputado Lipovetsky. Acá hubo una mala, pero también hay que reforzar permanentemente cosas. la Corte Suprema. Hubo una mala administración por parte del Consejo de fondos que proporcionalmente son sensibles en cuestiones que nosotros hemos denunciado, desde sobreprecio en alquileres, desde obras que empezaban y se paraban para... Lo mismo que pasa en el país, pasó con las obras de la justicia. Vos recorres el país y hay un montón de obras, de edificios judiciales que están paralizadas, que están paralizadas sin terminar. El Estado Nacional en los últimos años no repuso a la justicia más de 2.000 millones de pesos que la justicia ganó en obras y que por ley tiene que devolver el Estado Nacional. Yo quiero decir una cosa que es importante, porque hay autarquía, realmente hay que revisarla. Ahora, hay 2 diputados, se está discutiendo el presupuesto de la justicia. El presupuesto de la justicia es acotado para la necesidad de la justicia. Yo Son te digo que 27.000 más que hablar acá... 27.000 millones de pesos, no más sé a que hablar qué se acá llama sería acotado. así. No, es acotado, y obvio. Y Vos pero sabés las ¿sabe qué, necesidades. Pimato? Vos estás en el Cuando Consejo de la nosotros- Magistratura, Cuando nosotros pedí tenemos auditoría. una corte que tiene 2.500, perdón, que tiene 4.000 empleados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 4.000 empleados y el Consejo de la Magistratura tiene 2.500 empleados. Entre ambas, o sea, en Plaza Lavalle está el 27% Perdón, de los diputado, trabajadores. pero perdóname, de los ¿desde ahora eso? trabajadores Pero del Poder perdóname, no Judicial. viene siempre. déjelo. A mí me Perdóname. parece, No, pero a mí acá me parece, estamos la a mí me falacia. parece. Él representa a un gobierno que tuvo mayoría en ambas cámaras. No, Pimato, Y no empecemos con la modificó, política, estoy tirando y datos no concretos. modificaste, Estoy tirando pero datos hubiera concretos, un modificado la gobierno ley de que hasta el autarquía. 2012, 2013 Perdón. apoyaste, ¿no? Esto ¿Hasta qué momento apoyaste el gobierno? Hasta el 2010. Bueno, sí, claro, 2010. 2011. Pero no importa. Hasta 2011. No, Va sí negociando de un importa, año. sí importa, porque Pero venís yo acá como reclamé, diciendo no querido. tengo nada que ver con nada. Pero yo reclamé, hermano. Durante 12 años y medio, ¿no lo vieron? ¿Qué El pasó? Poder Judicial es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Nosotros, como gobierno 2003-2015, no tenemos absolutamente nada que ver con la dimensión elefantiásica que adquirió la Corte Suprema. No tenemos absolutamente nada que ver
con los 2.600 Perdón, empleados que perdón. tiene el Consejo de la Me está pidiendo Magistratura. el juez Es Perdón, algo que tiene No, pero aclaremos, la no tiene nada que ver. responsabilidad de los jueces. Perdón. Acá El los gobierno jueces se metía a la se justicia llevan todo de constantemente. arriba, los jueces, sobre todo los cortesanos. Sobre perdón, todo los cortesanos. están Diputado, unidos, nadie le echa la genial. culpa, nadie le echa la Perdón. culpa. Todo tiene que ver, la política acá tiene la culpa de todo. La política siempre tiene la Perdón. culpa de todo y la justicia de nada. Perdón, los periodistas me refrendarán porque algunos piensan... No nos que- metan al medio, ¿eh? No, pero, perdón, del 2011 tuvieron mayoría absoluta en ambas cámaras. ¿Eh? Los fondos se distribuyen en la justicia por una ley de autarquía. La ley es ley, la mandan del sí, Ejecutivo la vota el Congreso, y la aprueba sí. el Congreso. Sí. En todos estos años no modificaron. Entonces, los romanos tenían un viejo dicho: nadie puede alegar su propia torpeza. Entonces, ahora que salgan como los reyes de la creación, después que no hicieron nada para mejorar la justicia que tenemos, peor, la dinamitaron, porque al no pagarle los sueldos a los jubilados, al no pagar los juicios de los jubilados, colapsaron el fuero previsional, colapsaron un montón de cuestiones. Entonces, ahora él que está en el Consejo, bueno, que se vea en dónde se usó la plata, porque hubo 4 años, que no sabemos cómo. Tenía superávit la justicia hasta un momento. Después dejó de tenerlo. Hay que analizar en qué se gastó las obras. Hay que preguntarle a la analizar justicia. un montón Igual, de antes de que lo responde, porque nos en había el dicho- Consejo de la Sí, Magistratura. Quería hablar de Antes que corrupción, responda, un si segundito, quiere hablamos de ahora vamos a corrupción, seguir. ¿Puedo agregar algo? Diputados, Porque si ahora, no, me digamos- había dicho ¿se quiere quedar? ¿Hacemos un corte breve y seguimos? Puede mirar el reloj. Sí. Sí. ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las 10 de la noche en vivo. Sí, vamos, entonces corte brevísimo y Pero seguimos que me deje discutiendo. hablar a mí, Si quiere, porque ya habla el seguimos, sol, ya seguimos. que habla el sol. Breve corte y seguimos discutiendo sobre el servicio de justicia en Argentina. Ya venimos. Sí, yo lo de la víctima hay que revalorizarlo en todo sentido. También las víctimas de trata, de trabajo infantil, de todo. Nosotros estamos presentando un proyecto para lo que está en la ley del Ministerio Público de la Defensa se extienda y haya de qué forma hacer frente, porque ya se reforma y no se acompaña. La ley de fragancia es muy buena, pero no se reforzaron ni los tribunales, Claro, hace falta ni más la gente para que esté Fiscalía, atento, claro. ni la Defensoría. Entonces, todo tiene que acompañar con todo. Y una nueva ley vuelvo a de decir, Me quedé sin vuelvo a tiempo, sí. decir una sola cosa. Sin independencia económica es imposible que haya independencia funcional de la justicia.